Bienvenidos a Charla Roja, junto a mí, Alejandro Contreras y Jano Soto. y quien les habla, Patricio Penalois. Pensaban que iba a decir un nombre extraño. Sí. No lo voy a hacer siempre para que no sea como evidente, claro. Ok. De repente los voy a sorprender con un nombre distinto. Ya, vamos a ver. Sí, todavía no cambió el color de las gafas. Sí, Eso lo voy a hacer. Ya, chiquillos, les traigo un tema, ojalá les guste, ojalá les interese para comentar, ¿ya? Que es la praxis, procesos y ejecución en la fotografía, en sus fotografías o en fotografías o en procesos de otros fotógrafos. A ver. Hoy está interesante la conversa hoy día porque genera. Sí, pues, aquí tenéis para. Es súper abierto. Sí, ¿no? Y tenéis para como largarte con todo. Veamos. Como por ejemplo, no, pero es que cuando hablamos de praxis también tiene que ver como no solo el uno a uno, sino que también cuando trabajé de trabajos que son de larga data. Y en ese sentido, por ejemplo. O trabajo en equipo también. Claro, sí. Entonces en ese sentido, por ejemplo, dentro de mi trabajo solitario, por ejemplo, mi praxis es siempre encontrarme con el trasfondo después. Ya. ¿Cachai? Como que siempre estoy haciendo fotografías y hago fotos, y hago fotos, y hago fotos, y de repente llega un momento en que reviso y miro y digo, ¿sabéis qué? Aquí hay un patrón que se me repite en emociones cuando disparé, porque al final uno va mirando la imagen y va recordando el porqué, qué sentía y esas cosas. Entonces, en base a eso, claro, encuentro 1, 2, 3 conectores y digo, ¿sabéis qué? Esto lo voy a desarrollar de una forma más profunda porque hay una inquietud aquí. Sí, es verdad. ¿Cachai? Esa es al menos mi forma de encontrarme con el concepto. Se da mucho. Sí. Se da mucho ese tipo de estilo. Bueno, yo creo que en principio es pensar una idea, construirla en la mente, ¿cierto? Y tratar de ejecutarla después, plasmarla en la foto en este caso, ¿no? ¿Está en la mente? ¿Está en la mente? Está en la mente en un principio. O sea, lo que uno quiere comentar, lo que quiere uno mostrar de pronto, claro, y ese es el proceso. De pronto hay que tener también, informarse harto, según lo que quiera entregar cada uno y plasmarlo en tu foto. Sí, claro, hay distintas formas de plantear un trabajo. Cuando hablamos de un trabajo, de una serie fotográfica, por ejemplo, porque también podríamos hablar como la praxis para generar un libro, ¿cierto? La praxis para trabajar en un colectivo de fotografía, ¿cierto? Claro. Entonces, abogando un poquitito en la serie, yo rescato un poco también lo que dice Jano, que este sentido de salir a hacer fotos, ¿no? ¿Cachai? Sí. Salir a hacer fotos, que es una forma. La otra es súper válida salir con un concepto. Sí, yo creo que es diverso. Sí, también pasa que, claro, uno toma fotografías y de pronto empieza a notar que, claro, unas juegan con otras y las vas rescatando de otros tiempos de tomar fotos y se produce el trabajo. Sí, no, pero en mi caso es como que voy a encontrar el concepto porque cuando vais disparando igual uno, al menos en mi caso, va con una disposición distinta y vaya encontrándola. Entonces como que hay un patrón que te hace entender o que me hace entender que hay un algo que me está haciendo disparar de esa forma o hacia ciertos detalles, claro. Y desde ahí hago el cuestionamiento y viene todo el proceso mental de por qué estoy haciendo, cómo lo estoy desarrollando, ¿cachai? Por ejemplo, el último trabajo, el hombre sin nombre. Ya, el hombre sin nombre. Claro. Tu proyecto diplomado. Sí. Ya. Se llama Incoloro. Incoloro. ¿Le cambiaste el nombre? No, es que es la historia de un hombre sin nombre. Ya. Y este sin nombre es Incoloro. Ya. Entonces, cuando partí ese trabajo, por ejemplo, claro, me encontré con ideas y dentro de esa idea empecé a entender por qué estaba haciendo un clic en esos puntos, ¿cachai? Y ese punto me llevó a trabajar el concepto desde la emoción interna, ¿cachai? Como que sabéis que aquí hay algo que no he explorado y que es mío, ¿cachai? Y tiene que ver también con un poco enfrentar la figura paterna, ¿cachai? Un poco con ahondar, ¿cierto? En mi propia historia, ¿cachai? Claro. Y viene todo un desarrollo y de ahí, claro, empezamos a seguir trabajando en relación a ese concepto que encontré una vez viendo las fotos, ¿cachai? Sí, claro. Sí, pues en el fondo empezáis a sentir que en estas fotos capturadas comienzan a generar una especie de ruido. Claro.
te empiezan a Transmiten generar... algo. Sí, pues, hay un Claro, eco. hay un eco, te transmite una energía de cierta forma colaborativa entre las fotos, Claro. ¿cierto? Y se comienzan a conectar, ¿cierto? Sí. Y ahí comienzan a hacer como ese relato, ¿cierto? De acuerdo a alguna narrativa, ¿cierto? Alguna temática mayor, ¿cierto? En este relato, ¿ya? Al menos me gusta mucho comprender la esencia de la fotografía en distintos niveles, ¿ah? En el nivel más emocional, Claro. ¿cierto? Que es lo que yo siento cuando veo esa foto, Sí. ¿cierto? El concepto, es decir, lo que el fotógrafo, por ejemplo, cuando hacemos libros, ¿cachai? Lo que el fotógrafo me explica, ¿cierto? Que quiso comunicar, ¿ya? Y por otro lado está lo que yo siento, son cosas que a veces se contraponen, Claro. y a veces siguen la misma línea, puede ser, Claro. ¿cachai? Y eso también lo hace más interesante aún. Y también me gusta harto la descomposición de la imagen, ¿cachai? Como ir tomando los distintos elementos, el color, ¿cierto? La forma, Claro. la elección si es blanco y negro color, o ambas, ¿cierto? Claro. Y empezar a rescatar ciertos elementos, ¿cierto? Que logran generar como un elemento de continuidad. ¿Te fijáis? Sí. Eso para mí es súper importante en este análisis. Claro. ¿Ya? Porque de esa forma se genera una serie que tiene algún sentido. Sí. ¿Te fijas? Pero puede que no también. Yo insisto, también es súper válido, yo voy a reiterarlo lo que siempre digo, pero la foto críptica, el ensayo críptico, también puede ser. Si es que ese es el foco del autor. Claro. En ningún caso rindiéndole cuentas al espectador, Claro, ¿sabes? claro. Sino que se rinde cuentas a sí mismo. Es Así decir, es. este trabajo es lo que yo quiero comunicar, no necesariamente para nadie, o sea, no trabajamos para un público objetivo, ¿cachai? Sino... Yo personalmente trabajo para mí, Claro. de cierta forma. Claro. Y la forma en que junto las imágenes, por ejemplo, yo si hago un proyecto en blanco y negro, de principio a fin blanco y negro, y si es color de principio a fin es Pero color. eso es tu elección. Es mi elección, Sí. exactamente. Es la forma en la que trabajo yo en ese sentido. Sí. Oye, ¿y en la praxis de una a una, tenía alguna práctica? Porque, claro, los tres hemos hablado de la praxis en larga data, ¿cierto? O en proyectos que son más extensos, pero cuando hablamos, por ejemplo, del uno a uno, no tenemos praxis. Como de la foto individual, Sí. como del salir a capturar una Correcto. fotografía. Mira, yo creo que con el tiempo uno va dejando cosas de lado, ¿ah? Por ejemplo, uno no sale pensando en una regla de composición, por ejemplo. Claro. ¿Cachai? Sí podrías tomar esa regla de composición cuando quieres generar la serie como algún elemento que te puede servir como conexión. Puede ser, porque es un elemento dentro de todos los que existan en esta sintaxis de la imagen. Pero yo creo que uno sale sin expectativa. Claramente hay cosas que a uno le gustan. Creo que ya lo dije en otro capítulo, pero yo, por ejemplo, busco Claro. mi recuerdo. Todo Claro. el rato estoy buscando imágenes que me hagan volver, ¿cierto? A algún momento con mis tíos, ¿cachai? Alguna Sí. Navidad, Claro. no sé. Yo digo eso ejemplo, porque eso es lo que más se me viene ahora a la cabeza. Claro. Pero en el fondo es como esa foto que apela siempre, en mi caso, al pasado, ¿cachai? Que me lleva al pasado. Quizá esa es una praxis o una forma, ¿cierto? Metódicamente, yo creo que la aplicación viene después cuando estoy generando las series, ¿cachai? Una serie, claro. Sí. Una foto individual, claro, uno Sí. sale a la calle y quizá de repente tomar fotos en la calle no es tanto, no hay mucho tiempo, pues entonces hay que tomar la foto rapidito. Es que eso es lo rico de la calle. Pues, Sí, po. Y para hacer una composición de pronto te va a faltar ese tiempo, pero eso es lo interesante, por lo que va dejando, lo que va cayendo y Mira, qué de esa interesante salida. lo que dices tú con respecto a la composición, porque también, hablando de la praxis, cuando se rompen las barreras técnicas del aprendizaje, y ya después te empezás a preocupar de tomar la foto nomás. Exacto. Te preocupar de la esencia de la fotografía, de lo que quieres comunicar, y ya no estás pensando, o sea, lo haces igual, obvio. Ponemos el diafragma, ponemos el A ISO. la larga será tan importante el tecnicismo de pronto. Para O sea, la foto? yo creo que es parte de, Ujú. porque- Porque si lo omites, por ejemplo. es que no la puedes omitir, pues. Ese es el tema, no se Porque, puede omitir. porque siempre hay una decisión, po. Sí, ¿Cachai? Porque, por último, no sé, si necesitas una alta velocidad y no la lograste porque lo instantáneo Claro. se te está yendo, decidiste Claro. cortar ahí y disparar, ¿no? Es decir, ¿sabes que voy a disparar a 60? Y si le corto a este caballero interesante y justo en la rapidez y le corto las patas. Pero lo mismo, po.
Tú decides, pues, porque es la como, muestro igual, ¿no? es que tú decides, tú vayas a decir en el Claro, fondo, depende. mañana cuando tengáis la foto enfrente, vais a decir, sabéis que le corté las patas. Pero es tan importante porque en el fondo la esencia de la imagen no está ahí. Está, por ejemplo, en que justo se estaba rascando un ojo. Claro. Con el total del cuadro. Claro, ¿cachai? Con la velocidad del momento que era lo que estaba buscando. Sí, porque en el fondo yo no sé si en fotografía se puede hablar de la foto perfecta, como que esa foto traduzca la escena, ¿cachai? Siguiendo una regla de composición, porque al final termina siendo quizá una foto un poco plástica, ¿cachai? Claro. Poco demasiado condicionado todo. Yo creo que el error quizá a veces le daba cierta naturalidad, ¿cierto? Como la vida, pues en el fondo nosotros graficamos la vida. Ahora, por ejemplo, dentro de la práctica hay gente que se va, por ejemplo, a un punto y se queda ahí horas buscando los momentos porque justo esa esquina o ese lugar o lo que sea, o durante ese periodo de tiempo que es donde la luz del sol rebote y qué sé yo y todo lo demás, dentro de su práctica, y se queda disparando hasta encontrar algo que le gusta, ¿cachai? Sí. Que también es parte. Yo, por ejemplo, mi primera praxis es salir con cámara y revisar si tiene memoria. Ah, claro. Pero también es praxis. Claro, eso es parte la preparación. Obvio. Tampoco podemos quedar solo con la parte poética, teórica claro. y emocional. También hay una parte intrínseca, ¿cierto? Que tiene que ver con la parte técnica. Por ejemplo, el Jano es como yo, porque todos los días salgo con cámara. Ya, los Janos son iguales. Ya, está bien. No, pero todos los días salimos con cámara. Salgo con cámara, sí, todo Más allá de que hay una mentalidad o no de hacer fotos, en el fondo es como tenerla. Es mejor no tenerla y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Exactamente, sí. Pato también así lo mismo, salís todos los días con cámara. Pues ya me descartaron, ya, pues si no, pero soy parte del grupo. No, mira, a mí me gusta andar con la cámara. Ya me gusta andar con la cámara. ¿Tomo siempre fotos? No. ¿Cachai? Tomo fotos cuando siento que es el momento, siento que se da la escena que me hace sentir algo. A veces también tengo un concepto. También tengo el concepto y aparece esa foto que tiene que ver con mi concepto. ¿Cachai? También aplico, ¿ya? Pero hay fotos que también no tienen ningún concepto. O sea, todas las fotos transmiten algo. Todas las fotos son políticas también. Todos hablan de algo, ¿cierto? Discuten de algo, ¿ya? No sé, un helado tirado en la calle también puede ser una evocación a algo. O puede ser violenta, ¿cachai? Puede ser un resultado de algo violento, en fin. Sí, pues yo trato de salir harto con mi cámara. Mira, hablando de las praxis, podría nombrar un poquitito un fotógrafo que el mundo de la fotografía chilena lo va a conocer, obviamente. Que Larraín, obvio, todo el mundo lo conoce, ¿cierto? Sergio Larraín, exacto. Tito Larraín. El parte de la Magnum, después, bueno, más adelante se retiró, no vaya, ya no pescó a nadie. Sí. Me parece bacán esto también, no pescar a nadie, qué bacán lo que hizo. Bueno, igual la libertad que te dio separarte del mundo. Sí, que eso cuesta, pero yo creo que él lo logró en algún punto, y eso me parece fabuloso. Pero me gusta un poco la praxis que él da. Por ejemplo, cuando él iba a los bares, ¿cachai? Él iba primero al bar, no sacaba la cámara, pues, bueno, ¿cachai? Se hacía amigo de la gente. Se hacía amigo de la gente, empezaba a generar un vínculo, una conexión con el entorno, ¿ya? Y después llevaba la cámara, la dejaba en la mesa, es decir, socializaba tu herramienta de trabajo, y después comenzaba a generar la fotografía. Entonces, ahí también habla un poquitito del proceso, que no tiene que ser tan raudo de repente. ¿Cachai? A veces igual uno se puede tomar un tiempo, y también me agarro lo que dijiste tú, del hecho a veces de quedarte parado en un lado y ver qué pasa. Sí. ¿Cachai? Sí, pues. Pueden surgir cosas interesantes, puede que no, ¿cachai? Pero eso no lo sabemos, po. Claro. Y ahí está la riqueza, digamos, de ese momento fotográfico de repente. Pues, el fotógrafo de naturaleza se queda horas esperando horas. De hecho, los National están ahí pegadísimos. A mí me encantaría haber sido fotógrafo de la National. Sí. ¿De qué? De la National Geographic. Sí, de la National Geographic, sí, me habría encantado. 6 meses en la Antártida para fotografía. No, bueno, la explosión del pingüino. A mí me encantan los tiempos de soleado. Para mí son riquísimos, ¿cachai? Sí. Y sobre todo cuando estás haciendo lo que te gusta, y esa conexión con el entorno me gusta mucho, ¿ya? No todos los trabajos que hago son necesariamente conceptuales, entonces creo que da para eso. O sea, tiene que ver con la personalidad de cada uno. Claro. Sí. No, pero yo creo que todos nos hubiese gustado ser fotógrafos de la Nat Geo o de alguna
de alguna empresa que te mande a muchos lados del mundo. Pero hay un tipo de fotografía que a mí al menos no me habría gustado participar, porque creo que emocionalmente a mí me habría sobrepasado. Por ejemplo, ir a cubrir a Siria, Claro. ir a cubrir las grandes muertes, ¿cierto? Esos genocidios tremendos. Yo creo que habría sucumbido por la emoción. Sí, ¿cachai? hay que estar preparado. Sí, yo creo que por eso yo no elegí la fotografía periodística, bueno, Yeah. porque creo que aquí hay que ser cuero chancho, hay que ser cuero chancho, Sí. y a mí las emociones al menos me sobrepasan en un punto, ¿cachai? Me gusta la vida. También hay un tema valórico igual en la decisión, pues, Sí, pues. que también creo que es súper importante, que es lo que conversamos en algún momento respecto de, por ejemplo, fotografiar gente en situación de calle, porque Claro. también hay un valor ahí de cuánto interés tengo en exponer a una persona vulnerable. Sí. ¿Cachai? Porque yo lo veo así, ¿cachai? Respecto a la exposición, pero puede que otra persona diga, no, es que yo estoy retratando la realidad de la persona sin hogar, ¿cachai? Entonces ahí cada uno en su propio valor medirá Sí. y hará, ¿cachai? En consecuencia, Exactamente. actuará en consecuencia de ese valor. ¿cachai? Igual a mí me hace mucho ruido el... Ya, sí, puedo ser un poco resentido, sí. Sí. No sé, una exposición donde efectivamente se trata como estos temas del turismo de pobreza, ¿cachai? Ya, pero por ejemplo ahí hay un juicio de valor. Po. Sí, pues claramente, Sí. por eso digo que soy resentido. ¿Cachai? Parto de esa premisa. Que hay gente que la pobreza la conoce ahí nomás, po. Claro. Y se sienten afectados o conectados con la pobreza en la comodidad de una sala, de un Sí. salón. Y por eso hay brillante. que mostrarlo. Po. El Sergio Larraín tiene estas fotografías de los abandonados, ¿no? Se llama. Y Sí. son de pero niños pero me da una en situación sensación de calle. doble, porque por un lado, claro, hay que mostrarlo. Mostrarlo dependiendo de qué queramos mostrar, no solo mostrar la pobreza por pobreza, ¿verdad? Claro. Sino porque queremos generar algo quizás. Y lo otro es la gente que quizás va a ver eso ahí nomás, pues, y ahí queda. Y es como, oh, sí, pobrecitos, y no hace nada más, pues, Y también está, ¿Cachai? No. y también está la forma en la que se retrata la pobreza. Sí, pues. ¿Cachai? Ese es el tema. Porque no es lo mismo, por ejemplo, ir a retratar gente sin techo en cómo sobrevive día a día, pero también desde sus emociones, porque también hay momentos alegres en esas personas, hay momentos Sí, tristes, ¿cachai? exactamente. Entonces, cuando tú tomas la decisión de registrar aquello y después tomas la decisión de mostrar, es que voy a mostrar. Voy a mostrar solo al pobre siendo miserable, Claro. ¿cachai? O los puntos que hacen al pobre vivir como vive, ¿cachai? Claro. Entonces ahí aparece la figura del fotógrafo humanista, Claro. ¿cachai? Que es el respeto al ser humano. Respeto. Sí, pues, eso se vuelve súper importante. Pero también hay un tema... Pero registrarlo y mostrarlo a la demás gente que es como es gente invisibilizada, ¿se dice, no? Sí, pues. Entonces hay que mostrarlo, demostrar a la sociedad. Sí, pues. Sí, pues mostrar la sociedad, pero ojalá la sociedad pasara algo después, pues, bueno. Porque si nos quedamos solamente con comprar un libro que habla de pobreza, solo para acercarme a la pobreza y nunca genera un cambio yo como... Y no tocar la pobreza. Sí, pues, bueno, es, ¿cachai? Es como plástico, se vuelve todo súper plástico y falso. Pero por eso insisto que tiene que ver con el valor, pues, Sí. ¿cachai? En cómo decido hacer, ¿cachai? La fotografía, cómo decido mostrar Sí. la fotografía Claro. y cuál en realidad es mi respuesta a la vida. Yo creo que ninguna Sí, respuesta pero está por sobre otra. ¿sabes cuál es el problema, Jato, también? Tiene que ver un poco con los parámetros de, por ejemplo, los concursos. Claro. ¿Qué es lo que premia los concursos? ¿Ya? Y los principales concursos de fotoperiodismo no premian la alegría, pues bueno. No, No, siempre son- están enfocados Ah, en la emoción y esa emoción no puede ser alegre. Es que O la sea- fotografía más, o los fotógrafos más galardonados en el WordPress Photo, siempre es como una tragedia, ¿no? Sí, pues Es como una tragedia, es la que gana. y es la que gana. Y entonces, igual, por un lado, no sé, pues es paradójico, porque por un lado, sí, muestra la realidad. Sí. Por otro lado, que lata haber tomado esa foto porque existe esa realidad. Claro. ¿Cachai? Sería bacán no poder tomar esas fotos porque no existe esa realidad. Claro. Porque también estoy a favor, por ejemplo, de hacer la foto. Claro. ¿Cachai? Estoy súper Sí, a favor, ¿cachai?
porque en el fondo tengo que no puedo no visibilizar algo que existe. Sí, porque estás generando un documento. Entonces, al final tiene que ver con a dónde va. Sí. Va a un fotolibro que su ganancia, ¿cierto?, va a ser solo para mí, va a ir a un ONG, va a ir a un, ¿cachai? Entonces, va a producir algún cambio lo que haga después con eso. Y creo que ahí es donde uno debate éticamente, ¿cierto?, la fotografía. Sí. Creo que hay que hacerlo sí o sí en la medida de que podamos respetar al ser humano que estamos fotografiando. Sí. Pero es difícil, ¿no? Es súper difícil, sobre todo en fotoperiodismo, por ejemplo, ya que nos fuimos para ese lado, la ética y mostrar realmente. Hay fotógrafos cuestionados, por ejemplo, este fotógrafo que le tomó a la niña en Sudán, muerta de hambre, y está el cuervo atrás. Ya. Vamos a poner el nombre del fotógrafo en grande. Sí. Y claro, fue éticamente igual bien criticado. De hecho, tuvo que salir a dar explicaciones que ella se encontraba en un campo donde ya estaba segura que... Pero él quedó bien afectado, o sea. Sí, se suicidó. Se le vino igual con... Ganó el Pulitzer. Se le vino con cuerda, pero tuvo problemas de depresión bien heavy. Pero también se le cuestionó harto justamente porque era como, es que lo ético sería ir a ayudarla. Y él tuvo que salir a decir que ella ya estaba en un campo digamos, de atención. Explicar el contexto. ¿Cachai? Que de hecho en la imagen se ve la pulsera de identificación de la persona y que claro, los pájaros que estaban atrás eran, digamos, no se le iban a comer a ella, digamos. Pero te fijas que esto se liga un poco a lo que conversamos antes, de la subjetividad al momento de la decisión del encuadre. Claro, sí, porque él de alguna manera igual dimensiona una escena tan trágica que eso es lo que hace, pues él lo que hace es selecciona en su cuadro una escena tan trágica que llega a producir toda una ola de críticas, ¿cachai? Sí. Kevin Carter es el fotógrafo. Kevin Carter. Súper. Y esto fue en 1993. Oye, es difícil. No sé. Es complejo, creo que es súper complejo de analizar porque, claro, por un lado tenemos el valor, ¿cierto?, individual y por otro lado tenemos el valor como receptor. Exacto. ¿Cachai? Entonces, actuamos de alguna manera con esta doble moralidad. Sí, ¿cachai? Porque, por ejemplo, lo que planteabas tú, ¿no? Este turismo, ¿cierto?, de la pobreza. Sí, porque ya partís con un juicio de valor, desde antes, ¿cachai? Y lo más probable es que tengáis en la mente algo que te hace decir eso. Sí, pues hay cosas súper específicas. Y lugares súper específicos donde se han expuesto y comentarios súper específicos que se han dado en ese lugar para llegar a tener este juicio de valor. Claro. Y claro, también tiene algo de resentido también, ¿cachai? Sí, de mi parte, digamos. Sí, no estoy de acuerdo, pero por ejemplo creo que hay fotos súper decidoras, ¿cachai? Y súper dignificantes respecto de situaciones como esta, ¿cierto?, de extrema pobreza. Hay un trabajo, no me puedo acordar del fotógrafo, que lo que hacía era retratar una familia que estaba consumida en drogas. Ya. ¿Cachai? Y él logra hacer un retrato súper crudo, pero súper humano, ¿cachai?, de la situación, como respetuoso. Se nota que él está en el lugar viviendo lo que está viviendo esa gente, y se nota en la imagen, ¿cachai? Pero distinto cuando, por ejemplo, me ha tocado ver gente que ha ido a los campamentos, fotito por fuera, y nos fuimos, y es tan terrible la pobreza, ¿cachai? Sí. Entonces se nota cuando cuando el que fotografía está involucrado en la imagen, ¿cachai? Pero de alguna manera logra capturar la esencia, y la forma creo que es justamente involucrándote con respeto, ser uno más. Entonces como súper triste. Pero eso también depende de la personalidad del fotógrafo, ¿eh? Claro. Yo, por ejemplo, yo no hago ese tipo de fotos porque tampoco logro tener ese feeling con las personas, ¿cachai? Ahora vamos a un bar a sacar la cámara y la ponemos encima. ¿Qué nos pasará? Depende del lugar. Depende del bar. Claro, depende del lugar, depende del bar. Sí, porque lo más probable es que no sea un trabajo, por ejemplo, si quería hacer eso, no sea un trabajo de un día para otro. Va a tener que ser un recorrido largo. ¿Cachai? También depende del lugar, pues no va a ser lo mismo en una comuna que en otra, ¿cachai? También el tamaño del bar, ¿cachai? No es lo mismo ese bar de chichería. Sí, claro, no es lo mismo. ¿Cachai? Sí, de repente igual, dependiendo de la forma de trabajar de cada uno, creo que la forma de la radio funciona. Sí. Funciona, absolutamente. Pero más que nada para que sea más climática la toma fotográfica, ¿cachai? Pero a veces que sea incómoda la toma también es bueno. Sí.
¿cachai? De repente aparecer nomás con la cámara y darle, porque quizás eso es lo que uno quiere, pues, ver como qué le pasa a la gente con con ese instrumento que grafica la realidad, pues, ¿cachai? Pero en praxis, yo insisto, las praxis pueden ser súper variadas y cada fotógrafo tendrá su manera de resolver antes, durante y después. Porque también está la praxis en el revelado, ¿cierto? Está la praxis en la toma y la praxis quizá anteriormente generando un concepto, o no sé el concepto, pero quizá igual tú te condicionas un poco si dices que va a ir a un lugar específico. Claro. De pronto podríamos pedirle a la gente que si nos quieren comentar cuál es su praxis. Podrían comentar. Sería ideal. Oye, mientras tanto, vayámonos a una pausita ya, pues, vamos, para que preparemos la parte 2. Ya, pues, buenísimo, nos vemos. Así que nos vemos. Chau. Hola chiquillos, volvemos al bloque 2, ¿cierto? A la parte 2 de nuestro programa Charla Roja. ¿Ya? ¿Cómo están chiquillos? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Sí? Poco de hambre. Claro. Sí. ¿Qué hora es? A ver, para que sepan chiquillos, los vamos a poner... Son las 3 de la tarde. 3 de la tarde. 4 minutos. Sí. Démosle. Estamos a 2 minutos de ir a curarnos. ¿Sí? ¿No? No, Oye, eso no lo hacemos nosotros. ¿Tenemos crítica hoy? Sí, por el segundo bloque, como ya saben, tenemos las críticas con y sin amor. Correcto. Y esta vez le corresponde a Jano Soto, el maestro. Sí. Gracias. Sí, esta vez traje a un fotógrafo norteamericano, Arnold Newman, y traje una ¿Es con frase... W o con...? Con W. Newman. Arnold Newman. Yeah. Fotógrafo retratista de Estados Unidos. Retrato a gente famosa, desde Marilyn Monroe hasta Bill Clinton. Mira. Es bastante interesante por si los quieren revisar. Buenísimo. Ya, y este compadre dijo una frase que me hizo ruido. Dice: muchos fotógrafos piensan que si compran una cámara mejor, serán capaces de hacer mejores fotos. Una cámara mejor no hará nada por ti si no hay nada en tu cabeza o en tu corazón. Oye, esto me huele más a crítica sin amor. No, creo que es una pregunta frecuente. Y válida, súper válida. Una pregunta frecuente y muy actual, a pesar de que... Sí. A mí igual me parece que es una frecuente pregunta. Sí, y actual siempre. Sí, es típico que la gente en general cree que la cámara hace un poco más al fotógrafo, ¿no? O sea, esa frase tan famosa que está, sobre todo los chiquillos que trabajan en eventos y la señora sale y te dice: oye, qué bonitas fotos toma tu cámara. Claro, entonces el prejuicio parte desde el espectador hasta el fotógrafo mismo que piensa que... Ya hasta al consumidor de compra, de cámara. Sí. Porque también hay un mercado y también el mercado te dice: mira, sabes que esta cámara fotografía con un ISO... Tiene 1000 megapíxeles. Claro. Ese es un beneficio igualmente, ¿no? Mira, yo recuerdo cuando estaba estudiando en el 2005 fotografía análoga y nos hizo una charla un fotógrafo peruano. ¿Cachai? Y nos mostró una foto impresionante y la verdad que no voy a acordar del nombre de él porque era un fotógrafo súper específico que venía ese día, en fin. Y nos mostró una foto buenísima, muy buena, un relato potente, ¿cachai? Una muy buena calidad en la imagen, y nos mostró su cámara, muy humilde su cámara, muy normalita, ¿cachai? Sin destellos, digamos, de una cámara cara ni nada, ¿cachai? Ni siquiera full frame, una cámara súper normal. Una Leica. Entonces... una Hasselblad. Claro. No, clarísima. Era una tan fome de Leica, decían. Sí. Nadie conocía esa marca. Yo dije, ordinario, ¿qué hace este acá? No, era una cámara bastante humilde, la verdad. Y él precisamente la puso en la charla, por la mesa, y nos empezó a transmitir un poco su intención, digamos, de chiquillo, la cámara no es no es lo importante, es una ayuda, obvio. Te ayuda a resolver cosas técnicas, obvio, ¿cachai? Pero finalmente el ojo del fotógrafo, sí, si no existe ese ojo que busca una instancia, digamos, no, nada que hacer. Pues podéis tener la mejor cámara del mundo, pero si no hay una intención fotográfica,
Chiquillo, Claro, todo mal. creo que hemos conversado anteriormente de las herramientas, Sí. de las herramientas digitales, ¿cierto? Y creo Sí. que también el aparato en sí es una herramienta, ¿cachai? Sí. Tanto el cuerpo como objetivos, que son cámaras, ¿cierto? Con esta separación, pero al final creo que también existe el fotógrafo cuando comprende la herramienta Sí. y comprende la capacidad que tiene la herramienta para poder lograr cosas, ¿cachai? Dudo que con una compacta chiquitita logré hacer una foto en primer plano a un pajarito, Sí, a un picaflor, ¿cachai? Claro, que todo Se depende podrá, de lo más probable es que sí. para qué lo usen, ¿no? Sí, pues depende del contexto de uso en este caso, Sí. Claro. o el ámbito de trabajo. Claro. ¿Cachai? Sí, pues indudablemente uno tiene que comprender que hay ciertas limitaciones si estás utilizando un equipo X. Eso es verdad. Pero en ningún caso limita la propuesta, digamos, del relato fotográfico. Claro, eso es totalmente aparte. ¿Ya? Entonces... Pero uno también actúa en función de esa limitancia. Ahora digo, uno actúa en función de esa limitancia técnica, Sí, pues. ¿cachai? O sea, mira, yo... La cámara por sí sola no va a entregar mejores Es resultados. que la si no cámara, cambia. cuando tú ya Sí, estás claro, trabajando claro. con la cámara, esa máquina a diario pasa a ser parte de ti, la cámara. Una extensión. ¿cachai? Una extensión de tu cuerpo, una extensión de tu mente, de tus ojos, quizás, no sé. Claro. Sí, es verdad. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando foto, tenía una CLR, ¿cachai? SLR súper normal, de hecho ni siquiera se conocía en Chile, era como la Kiss Digital X, que era basiquísimo, tenía como 10 megapíxeles, Claro. ¿cachai? Pero para mí era fabulosa. Es fabuloso porque ya había tenido unas cámaras mucho más pequeñas que tenían menor cantidad. Bueno, en el fondo uno lo ve por la capacidad de ampliación después. Claro. ¿Sabes? Más, Sí. más que por eso. Y ya vi, el tema es que yo tenía una tarjeta CF. ¿Se acuerdan las CF que eran cuadraditas? Dos guatonas, Todavía creo claro. que se ocupan en algunos modelos. Ujú. Son bien fiables, la verdad. Y confiables. La mía era de 512 megas, weón. ¿Cachai? Yo venía del mundo análogo, donde tomaba fotos con 36 fotos. Claro. O 24, o 18, dependía, o 12, dependía del 12. rollo, ¿cierto? Ya. Y esa cámara, yo cuando ponía el formato RAW, me tiraba... Tomaba 4 fotos. Me tiraba 24 fotos. 24 fotos. Bueno, aquí la estoy haciendo. Bueno, no, pero yo me comparaba con mis compañeros porque tenían tarjetas de no sé, 1 giga, o es que para la época, Sí, estoy hablando sí, que sí, el, claro. el giga era harto, 1 giga era Sí. harto para la época, ¿cachai? Y 8 gigas, y tomaban, no sé, 300 fotos, y yo ahí tomando 24 fotos, Sí, weón, ¿cachai? Entonces, claro, puede ser una limitación, pero como tú dices, a veces eso también te sirve, digamos. Yo, lo personal, creo que me sirvió para generar esa como edición en el momento. Mental. Claro. Eso es ¿Cachai? como para tener la foto ya y no casi lista. Te llevabas con 24 fotos de pronto y veías otra imagen y ¿qué hacías? Tenías que eliminar, revisabas la tarjeta en la cámara y Edición. eliminó esa. Exactamente. Sí, no queda otra. La Claro, otra por opción eso era bajarle la calidad a L, Sacar el RAW, ¿cachai? sacar el RAW. Pero Sacar- claro, pues, sacar el RAW, dejarlo en JPG, pero ahí también había un tema que es el rango dinámico del momento revelar, que era menor. El JPG ya viene con una compresión, pues, ¿cachai? Para que pueda ser previsualizado por cualquier medio, digamos. Claro. Entonces el RAW, ese bruto con toda la información, ese rango dinámico que te permite trabajar otras cosillas, se pierde igual. Entonces hay un... Claro, se puede, ¿cierto? Pero siempre hay un pro y un contra. Sí. Yo creo que igual en términos, en la frase por lo menos, igual hay un poco de juicio. Sí, pues ¿Cachai? o sea, Pero- todas las frases tienen un Sí, juicio, sí, partamos de esa base. pero a lo que voy es que creo que también un poco tiene que ver con que con la capacidad. Yo si pudiera tener una cámara así, no sé en la actualidad cuál es el bacán, pero Las pero no casas creo que son buenísimas ahora. pues, hay una Nikon que salió que tiene como 2 millones de ISO. Ya, por el Ya. ISO. Yo pensé que era más por el tamaño del sensor. o Sí, pero también, ¿cachai? Oh. Si pudiera tenerlo más bacán, creo que lo tendría. Ya. No Sí, me alcanza, ahí estoy. Sí, pues, hay un ¿Cachai? límite. Pero no es gravitante en mi quehacer, ¿cachai? No, Como pues que- no es gravitante. porque lo que dice la frase, al final una mejor cámara no va a hacer una pega mejor que tú. Sí. ¿No? Porque uno es el que al final decide encuadrar, uno es el que decide los parámetros, uno es el que decide el momento, ¿cachai?
uno es el que toma decisiones, ¿cachai? Entonces, claro, me ha tocado ver gente que ha llegado con sus equipos, ¿cachai? En automático. En automático y ráfaga. En automático y ráfaga. Sí. Y también me ha tocado por el otro lado conocer gente que con timidez su equipito de repente veía así, no, hice esto, y así como, wow, qué tremenda capacidad de abstracción y de captura. Entonces no pasa por la máquina, ¿cierto? No, todo el rato. No pasa. Que creo que el consenso final es sí, de alguna forma te puede limitar, dependiendo de lo que quieras hacer, obvio. Claro. Si querías hacer un zoom. O sea, por ejemplo, una gran ampliación con una cámara pocket de baja megapíxeles, no vamos a poder tener una gran ampliación. Claramente hay una limitación ahí. Para después, Sí, en un momento de la ampliación. impresión. Sí, eso es claro. Claro, tiene limitancia, tiene limitancia, porque no vaya a hacer una foto, una astrofotografía, Claro. ¿cachai? Con una mirrorless, no mirrorless, está compacta, Una compacta. ¿cachai? O retrato, bueno, Pocket, creo que lo dicen. claro, Pocket. Pocket. ¿cachai? No creo que, Sí. creo que, claro, entrega limitantes, ¿cachai? Pero en ningún caso, pero limitaciones técnicas, ¿cachai? Pero nunca la limitación va a ser al fotógrafo, ¿cachai? Porque el fotógrafo de alguna manera siempre se las ingenia, ¿cachai? Para lograr la captura que quiere, ¿cachai? Y a veces quizá puede ser que pedir prestado, por ejemplo, no sé, el tema del objetivo, del zoom, ¿cachai? Oye, 50 milímetros, 85 milímetros, 35 milímetros, no, una variable para cubrir todo el rango, pero Claro, voy a sacrificar apertura, ¿cachai? Son decisiones que en el fondo entregan limitancia. Oye, sé que voy a sacrificar apertura por tener variables de rango. Ahora me parece interesante de pronto mezclar en algún proyecto fotográfico, usar una cámara de menor rango, digámoslo, o compacta, ¿cierto? Y tratar de mostrar esas imágenes. Bueno, todo está en la forma en cómo uno va a mostrar el cuerpo de trabajo, ¿no? Voy a ser autorreferente, voy a ser autorreferente, pero en la expo de mi trabajo, la obra maestra, que está en un trabajo de la construcción, en la construcción, y yo trabajando en la construcción. Que se expuso en la Galería de Arte del Zaguán. El Zaguán. ¿Qué año? Ya no me acuerdo, man. 2000. Ya no me acuerdo. ¿8, 10? No. 18 debe haber sido. 18, creo. Sí. 18. Sí, 18. San Fernando. San Fernando. Sí. Saludos, Oscar. Ese trabajo fue hecho solo con teléfono. Mira. Fue solo hecho con fotografía de celular. Mira, yo no sabía eso. ¿En serio? No. Tampoco, yo te vi tu foto y es bastante interesante y no sabía que era No tenía celular. idea que era con celular. ¿En serio? Sí, no te habríamos aceptado si fuera. Todo ese trabajo está hecho con la cámara del teléfono. Oye, Buenísimo, pero buena tu pega, teléfono bueno. tiene una cámara cotota, ¿no? Es No, será. última generación. Estamos hablando de hace 2018, esos son 7 años. O te dio como una buena ampliación. Esos son 7 años atrás. Y hace 7 años atrás las tecnologías igual. Oye, qué loco, no sabía eso, mira. Me desayuno con lo que me estás diciendo a las 3 de la tarde. Me desalmuerzo. Almuerzo. Pero sí, pues todo ese trabajo, mira, buen trabajo. Una de las características que tenía, porque hablábamos de construir cierto la obra y la construcción. Los ángulos muy interesantes. También había que desconstruir con qué íbamos a hacer las fotos, ¿cachai? Entonces dentro de eso ni siquiera una cámara pocket, era la cámara del teléfono. Claro. Bueno, Genial. ¿Cachai? Era un teléfono Buenísimo. Huawei que jubilé hace 3 años ya por obsolescencia programada. Claro, Ya era. claro, Sí, ya no, tuve que no. de hecho darlo debajo porque ya era... Ahora un iPhone No, 15. no, ni preocupado. O sea, mira, más que nada, yo creo que es por la ampliación a veces, ¿cachai? Que eligen como formatos más grandes. Claro, Pero yo o hice- por los chiches. Po. Sí, claro, el chiche, es verdad. Ahora el sensor de las cámaras más profesionales, digámoslo, te da un mayor resultado en nitidez, en color, igualmente. No Yo creo necesariamente que tiene que ver- nitidez. Sí, No, yo creo y que en tiene que ver color con tampoco. el tamaño de la captura, ¿no? De que cuánto, Sí. o la capacidad de ¿Cuánto recorte. Pues claro, o la capacidad de recorte que vaya a tener. Ya. O sea, en el fondo sí es un archivo más grande. Claro, es un archivo, un más, archivo grande más grande, claro. que en el fondo tiene más información. Porque en el fondo cuando uno habla de resolución, habla de píxeles por pulgada. Entonces Sí. dentro de cada pulgado de tu imagen hay más información que cada Claro. píxel que está metido dentro. Eso es. ¿Cachai? Claro, y al tener
una sábana más grande, por decirlo de alguna Sí, manera. Te permite más juego en el recorte. Sí, con este Claro. plano de Bayer. ¿Sí? Claro. Sí. No sé si es plano, pero bueno, se entiende. Pero sí, pues, ¿cachai? Creo que lo técnico, o sea, perdón, creo que el aparato al final termina siendo una herramienta. Sí, indudablemente. Y no solo la cámara, también el programa revelado de repente, porque, insisto, podéis tener la última versión de Adobe, de Photoshop, ¿cierto? Pero si no lo ocupas correctamente, puedes después perfectamente destruir una imagen. Claro. ¿Cachai? Así que yo creo que tiene que ver con la aplicación, tiene que ver con el contexto de uso, el ámbito de trabajo, ¿ya? Tampoco sea muy real de pensar, como dices tú, tomarle una foto a un tipo que está a 600 kilómetros y... Bueno, no hay un lente que no haga tampoco muchos 600 kilómetros. Oye, pero- creo que fue mucho el ejemplo. Fue exagerado. El tema y una cámara más profesional. Sí, y el Hubble. Hay gente que se siente más profesional, Sí, ¿no? y el Hubble. El Hubble. El Hubble. Ah, el observatorio. El sí, porque Sí, porque tiene un lente tremendo, ¿verdad? Le decía, eso es real entonces, si alguien se compra, la gente diversa, ¿no? Se compra una cámara mucho mejor, mucho más profesional, se siente más profesional, se siente mejor, Ya, pero eso es una sensación, pues. personal. Sí, una sensación. Entonces ahí poder controlar es imposible, no seríamos como tiranos de la emoción. Sí, hay gente que se siente mejor, ¿no? Bueno, ¿cachai? No, yo sí te lo digo, a mí me encantaría igual tener una cámara más pequeña. Yo creo que voy en el camino contrario. Yo busco la cámara más pequeña porque creo que siento un poquitito que quiero Que pasar más piola, ¿cachai? A Eso la larga pesa mucho también, ¿no? y bueno, también pesar, también hay un tema de infraestructura, pero yo quiero pasar más piola, entonces Sí. eso tiene que ver con cada fotógrafo en definitiva. Pero sí, hay cámaras ricas igual, siguen habiendo cámaras ricas, y hay cámaras experimentales también, ¿cachai? Sí. Que tienen más lentes, ¿cachai? Que son un poquitito más jugadas, hay cámaras creadas de manera análoga, ¿cachai? Con tarritos. De hecho, hay una tendencia. estenopeica, ¿cierto? Hay una Bueno, tendencia que he visto en cámaras, principalmente Sony, que tú compras el objetivo ¿Ya? y los objetivos son súper experimentales, de hecho son Ya, de ya. muy mala calidad. Ah, son mala calidad. Sí, Ya. o sea, digamos, si tú analizas... Pero son Sony. O sea, viene con montura Sony, ¿cachai? Ya. Es ya. un objetivo Son digamos, alternativo sí, para Sony. no, y vienen creados mucho en impresión 3D, ¿cachai? Y lo que tiene es que, por ejemplo, hay uno que tiene 4 hoyitos, ¿cachai? Ya, Stenopos. Entonces, estos Ya. estenopos se alinean de tal forma, cosa que cuando llega la captura en el sensor, ¿cachai? Te genera una imagen de 4 cuadros. Claro. ¿Cachai? Entonces, como mucha he visto mucha experimentación respecto de, claro, la capacidad que tiene este objetivo inventado, digamos, este objetivo impreso con lentes que no son de grandes fábricas, sino que está montado ahí sobre la misma, para generar incluso efectos análogos, ¿cachai? Eso es, pues, te permite de pronto la cámara de mayor rango, valor, no sé, experimentar un poco más. Pues, por ejemplo, mi cámara es una Nikon D7000. Pero, por ejemplo, esa tiene una opción donde me permite hacer doble exposición. Ya. Claro. ¿Cachai? Pero no quiere decir No como antiguamente, que era más difícil hacer la doble Yo exposición. lo hacía con Bull. Es que sí, eso ¿Cachai? te iba a decir que al final podía hacerlo de dos maneras, pues, porque tenía igual la opción digital de poder hacer la doble exposición después en post, Claro. ¿cachai? Ah, sí, po. Como mi trabajo del que, nadie. que es mucho Sí. más controlado. Es controlado, claro. Mucho más controlado Sí, que, por más ejemplo, hacerlo desde la misma cámara o voy a irme a lo analógico, ¿cierto? Devolver El rollo. El carrete. el carrete en unos fotogramas y volver Claro. a tirar. Claro. ¿Cachai? Sí. Que ahí tenéis mucho menos control porque Sí. encima tenéis que esperar al revelado para ver Mira, si sí, po, la imagen latente. a ver si quedan las Sí. exposiciones de fondo. Yo pasé por todo eso. Yo pasé por el doble exposición, en análogo y en digital, y también usando el programa para hacer ese juego, digamos, de contraponer imagen. Sí. ¿Cachai? Es re interesante eso, Experimentar, es Entonces, interesante. entonces, al final, en tu cámara, ¿es necesario que tenga la doble exposición en la opción de menú, por ejemplo? No es necesario. Cuando la descubrí, jugué, yo creo, un día entero.
Se agradece. Pero después nunca más lo sé. Pues. De hecho, ahora si tú me dices, esto no sabría, tendría que moverme un rato para encontrar esa opción. Hay cosas que tiene la cámara que la verdad que yo no ocupo, ¿cachai? Que están ahí como adorno. El retrato, opción de retrato. Porque finalmente, técnicamente, uno igual sabe resolver eso. O sea, yo creo que todos descubrimos con este experimento de podcast que nuestras cámaras graban. Sí. No, mira, yo ya la ocupaba para grabar. Yo no. Como hacía unos pequeños videitos introductorios para los libros de ediciones de Ampolleta Roja, me tocaba llevar la cámara. ¿Cachai? Entonces ahí hice algo. Por ejemplo, a Paula Navarro la grabé con esta. ¿Cachai? En uno de los videitos. Y bien, pues bien. Sí, pero no es la opción principal. No, claramente. Por eso digo, yo, por ejemplo, con mi cámara igual he hecho cortos, muy cortos, que al final nunca ocupé para nada. Pero es que no somos filmmakers, pues, no somos. Pero hoy descubrimos que es una opción viable, sobre todo, por ejemplo, para esta instancia, porque es podcast. Podcast, ahí sí. Y. P-O-D-K-A-S. Oye, y el podcast. El podcast. El podcast. El podcast. Al final, claro, la herramienta entre más cosas tiene, más opciones te da, ¿cachai? Pero al final te da opciones, ¿no? ¿Cachai? Yo en algún momento que quería mucho, claro, en un momento donde quería más, cuando no me importaba mucho el tamaño, la verdad, quería una cámara cotota, pesada. ¿Cachai? Confirmé, quería mucho una Hasselblad. Es que en los inicios claro, uno me mataba mucho la Hasselblad, y no solo por el tamaño de la cámara, sino por la cantidad era como cantidad de megapíxeles, ¿cachai? Tenía un 100 megapíxeles. Sí, pues un sensor gigante, ¿cachai? Era formato medio. Formato medio. Sí, pues ahí podéis cortar, eso es lo que queráis, ¿cachai? Y en calidad de lentes muy buenos también, pero... ¿Hay alguna cámara que queráis? Irreal, el sueño. Era cosa de ver el precio. Era solo un sueño. No, pero eran 7 palos la más barata. No, pero hay una cámara ahora que queráis, así como que decís, ¿sabes qué? Me gustaría tener esta cámara. En las cámaras pequeñas me tinca mucho una Sony, que son unas mirrorless, que son muy delgadas, ¿cierto? Se parecen a una Fujifilm, ¿cachai? Sí. Como que tiene ese estilo como esta cámara antigua, ¿cierto? Y solo por el hecho que son pequeñas. Sí. ¿Cachai? Solo porque son pequeñas. Eso me gusta. Yo no lo he pensado mucho, pero de cambiar mi camarita, que me ha aperrado harto tiempo, mi guachita. Yo creo que pasaría también a lo mismo, una cámara más pequeña, más compacta y con la misma garantía de megapíxeles, supongo. Sí, como que no está pasando que queremos pasar piola, como que no queremos que sepan que somos fotógrafos. Mientras más piola, mejor. Sí, bueno, yo creo que hay una etapa en que uno quiere que sepan los demás que eres fotógrafo, pero yo ahora estoy en una parada, tú también quizás O sea, la gente en la calle, ¿cierto? Sí, yo quiero pasar lo más piola posible, bueno. Así como casi una nube, weón. Como una GoPro con un hoyito ahí. Claro, parecía un OSD. Claro. A un guardia de súper. Claro, sí. No, yo reconozco que estoy caminando a la inversa a ustedes. Sí. Quiero una más grande. Sí. No, pero ¿sabes qué? No quiero no estoy mirando. Venir después con una carreta, así como una cámara real. ¿Cachai? Una cámara, una habitación. Sí, una habitación oscura. No quiero. ¿Sabes qué? Aquí estoy apuntando a una RB68 Pro. 67 Pro. Sony también. No, es una mamilla. Mamilla. Mira, bueno. Entonces, formato medio, analógico. Bacán. A eso estoy apuntando. Entonces, pero tú querés volver al mundo analógico. Sí, me encanta. Bueno. Me encanta. Quiero transitarlo allá, pero me gustaría hacerlo solo para poder trabajarlo con... Mira, cuando hablamos de tipo de cámara y podemos también hablar digital o análogo, hacer una diferencia. Porque también hay un tema ahí de rapidez, ¿cierto? De la espera y del límite de la cantidad de fotos. No, y a mí, por lo menos, en el último tiempo me ha pasado que, como estoy transitando entre las dos cosas, me pasa que es como que lástima tener que digitalizar ahora lo que hice en analógico para poder mostrarlo. Entonces digo, podría hacerlo perfectamente en digital de una, ¿cachai? Sí, pero... Y ensuciar, ¿cachai? Y dar esa riqueza o esa distinción que tiene la cosa análoga de forma digital, ¿cachai? Mira, yo por ejemplo ahora estoy escaneando los negativos acá del amigo, que he ido a poco porque son algunos temas técnicos, pero weón, es una locura la riqueza en la profundidad real, ¿cachai?
de estas sales de plata, ¿cierto? Que se van... Estos aluros. Estos aluros de plata, ¿cierto? Cómo se van, ¿cierto? Generando estas pequeñas montañas. Y se nota la profundidad. densidad. Sí, por la Buenísimo. densidad, la profundidad. Yo recién estoy experimentando qué lo que rica es análogo. Me llegó, sí. Es rica la foto análogo, weón, pero... Pero es muy caro. O sí, es muy caro y a veces, puta, uno se deja llevar también, pues, weón, por esta vida tan rauda, weón. Sí, pues ese es el tema. Entonces, por ejemplo, hoy estoy saliendo con mi mamilla. Salgo con Ya. mi mamilla, pero no la que quiero yo, la otra. ¿Sales con tu mamilla y no con tu papillo? No, no, y sabes que ha sido rico volver a encontrarse otra vez a disparar en. Ya. Sí, pues. Y la diferencia está en Tú que- tienes la que tú miras desde arriba. Sí, Ya, qué la bacán. mamilla C3. Ya. Y con esa, claro, pues miráis desde arriba, Sí. pero además tenía un medio formato cuadrado, completo. Desde 120, entonces. 120. Que luego, porque ahí tú ya estás mirando, te saliste de la cámara, pues, ¿cachai? Ya estás mirando de otra forma, Y absolutamente hacia además- abajo. Mirando de Sí. otra forma. De otra forma Y más a encima, nivel. cuando tú miras desde esta cámara, miras a la inversa. Sí, pues. Claro. Sí, pues. ¿Cachai? Porque tú ves el. ¿Y Digamos, tú vas cambiando el ángulo o siempre estás ahí a nivel? es que ahí viene como. Tu destreza. Sí, tu capacidad digamos, tu visión. Pues. Porque en realidad tú. Claro. Que loco hacerse una selfie con esa. No llegáis. Bueno, así como que loco. No llegáis. No te da. No ¿Te te da. imaginas? Sale un japonés y hace como de estos palitos? ¿cachai? Palito. No, pero pero para necesitáis- análoga, weón. Pero necesitáis un brazo como. Sí, pues, weón. Ultra entrenado para Sí, lograr sostener sí, como así. las del cine, pues, weón. Claro. Tienen esto que agarran la cámara, que son muy fuertes. Hoy ha estado re buena la conversa, Sí, pero nos buenísimo. toca. Oh, nos tenemos que despedir. Sí. Oh, Pero no importa, No te podemos vayas. después no te vayas. seguir conversando del tema en otro capítulo. Sí, podemos seguir. Oye, podríamos también dedicarle un Sí. capítulo a lo analógico. Sí. Bueno, yo hace mucho tiempo que no juego ahí. Bueno, eso, chiquillos. Muchas gracias por haber participado, por haber visto este podcast. ¿Ya? Cada vez pronunciamos mejor podcast. Podcast. De a poco. Podcast. De a poco. La T no la Roja, como todavía, creo. El podcast. Sí. Escríbanos, Así que- chiquillos, denos ideas, Eso. opinen, Y si escríbanme. hay temas que hablar, díganlo. Sí, y recuerden, los queremos mucho. Los queremos mucho. Chao, chao.